Libro tercero. De la Justicia Civil. Título segundo. Capítulo 1. De la Jurisdicción Voluntaria. Sección segunda. Del apeo y deslinde. Artículo 439. El apeo o deslinde tiene lugar siempre que no se hayan fijado los límites o linderos que separan un fundo de otro u otros, o que, habiéndose fijado, hay motivo fundado para creer que no son exactos, ya sea que naturalmente se hayan confundido, o porque se hayan destruido las señales que los marcaban, o bien porque éstas se hayan colocado en lugar distinto del primitivo. Artículo 440. Tiene derecho para promover el apeo. 1. Quien ostente la calidad de propietaria. 2. Quien posea con título bastante para transferir el dominio. 3. Quien sea titular del derecho para usufructuar el bien. 4. El apeo o deslinde de un fundo de propiedad nacional, estatal o municipal solo podrá practicarse a petición de la autoridad administrativa correspondiente, y 5. Los particulares pueden también pedir el apeo, para deslindar su fundo respecto de otro con carácter público. En este caso, la diligencia se limitará a marcar los linderos entre ambos fundos. Artículo 441. La petición de apeo debe contener: 1. El nombre y ubicación de la finca que debe deslindarse. 2. La parte o partes en que el acto debe ejecutarse. 3. Los nombres de las personas colindantes que puedan tener interés en el apeo, así como de las autoridades que puedan tener injerencia en el asunto. 4. El sitio donde están y donde deben colocarse las señales y si éstas no existen, el lugar donde estuvieron. 5. Los planos y demás documentos que vengan a servir para la diligencia, y designación de perito por parte de la promovente, y 6. La designación de un perito para que intervenga en el reconocimiento. Si el apeo se tramita ante notaría o notario público, además de acreditarse la propiedad o titularidad del bien a deslindar, se deberá acreditar la propiedad o titularidad de los colindantes, salvo que el predio colinde con predio o bienes destinados a servicios públicos o de propiedad municipal, estatal o federal. Asimismo, cuando el trámite se realice por notaría o notario público, la solicitud deberá ser suscrita además por los colindantes del predio a deslindar y deberá contener señalados el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Artículo 442. Admitida la petición se mandará citar a los colindantes para que dentro de 3 días presenten los títulos y documentos de su posesión, y nombren peritos si quieren hacerlo. Se señalará el día, hora y lugar para que dé principio la diligencia de deslinde. Si fuere necesario identificar alguno o algunos de los puntos de deslinde, quienes tengan interés podrán presentar 2 testigos de identificación cada uno, en la diligencia. Artículo 443. El día y hora señalados para que se celebre la diligencia de deslinde, la autoridad jurisdiccional, acompañada de la persona secretaria judicial, así como peritos, testigos de identificación y personas autorizadas en el proceso que asistan al lugar designado para dar principio a la diligencia, conforme a lo siguiente. 1. Practicará el apeo y deslinde, asentándose acta en que constarán todas las observaciones que hicieren las personas interesadas. 2. La diligencia no se suspenderá por virtud de las observaciones, sino en el caso de que se presente en el acto un documento debidamente registrado que acredite es de su propiedad el fundo que se trata de deslindar. 3. La autoridad jurisdiccional, al ir demarcando los límites del fundo deslindado, otorgará posesión a la promovente de las diligencias respecto de la propiedad que quede comprendida dentro de ellos, si quien sea colindante se opusiera, o mandará que se le mantenga en la que esté disfrutando. 4. Si existe oposición de colindantes respecto a un punto determinado, por considerar que conforme a sus títulos quede comprendido dentro de los límites de su propiedad, la autoridad jurisdiccional oirá a los testigos de identificación y a los peritos, e invitará a los interesados a que se pongan de acuerdo. Si esto se lograre, se hará constar y se otorgará la posesión según su sentido.
Si no se lograre, se abstendrá la autoridad jurisdiccional de hacer declaración alguna en cuanto a la posesión, respetando en ella a quien la disfrute, y mandará reservar sus derechos a quienes tengan interés para que los hagan valer en el juicio correspondiente mediante la resolución correspondiente que se dictare en el plazo de 5 días, y 5. La autoridad jurisdiccional mandará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales. Los puntos respecto a los cuales hubiere oposición no quedarán deslindados ni se fijará en ellos señal alguna, mientras no haya sentencia ejecutoria que resuelva la cuestión, dictada en el juicio correspondiente. Al realizarse la diligencia por notaría o notario público, éste deberá levantar acta en la que haga constar y certifique los hechos ocurridos durante la diligencia, misma que deberá protocolizar en escritura pública, junto con la solicitud y demás documentos que le hayan sido presentados para la realización de la diligencia, en los términos de la ley del notariado de cada entidad federativa. Artículo 444. Los gastos generales del apeo se harán por quien lo promueva. Los que importen la intervención de peritos y testigos que presenten los colindantes, serán pagados por quien nombre a los unos y presente a los otros. En el caso de que el trámite de la diligencia se realice ante notaría o notario público, los gastos serán únicamente por cuenta de quien la promueva.